transcribo, tendría la siguiente, ¿no es cierto? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, menos 3.5, 3.5, menos 3.25, 3.25. ¿Sí? Esa sería la forma de la matriz. Recuerden, ¿sí? Nosotros podíamos o podemos expresar la matriz A completa como está, o también podemos particionarle, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando trabajábamos en estructuras planas, la partición correspondía a cada elemento. En cambio ahora la partición corresponde a ¿qué? A cada pórtico, ¿no es cierto? A del pórtico 1, A del pórtico 2, A del pórtico A y A del pórtico B. ¿Sí? Ahí tenemos la partición. Entonces miren las diferencias, ¿no es cierto? En las estructuras planas la partición era de cada elemento, aquí es de cada pórtico. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, pues yo puedo tener aquí la matriz A que corresponde al pórtico 1. ¿Sí? Simplemente sería, ¿no es cierto? 1, 0 y menos 3.5. ¿Sí? Miren, la matriz A del pórtico 1. Y voy haciendo la partición, tendría para el pórtico 2, para el pórtico A, para el pórtico B. Ahora, miren, analicemos las dimensiones de este pórtico. Miren, resultó de una fila por 3 columnas, ¿sí? De una fila por 3 columnas. ¿Por qué resultó de una fila? Porque el pórtico es de un piso, ¿sí? El pórtico es de un piso. Ahora, nosotros podríamos tener ya para el pórtico y las dimensiones. ¿Cómo sería? De forma general. Señor Aguirre Francisco, dígame las dimensiones de forma general para la matriz A correspondiente a cualquier pórtico I. Solo analizando el resultado que acabamos de ver. No, la verdad es que no le comprendo. ¿Podría Vamos ser poniendo 0, ceros. 1, 3, 50? Vamos poniendo ceros, ¿no? Señora Ayala Norman, las dimensiones generales para la matriz A de cualquier pórtico I en función del resultado que obtuvimos para el pórtico 1. Sería la deformación P1 del Las pórtico 1. dimensiones, señor, por favor, escúcheme bien. Las dimensiones de la matriz A para el pórtico I en función del resultado que acabé de obtener. Señora Ayala, No le comprendo la verdad. ¿cómo se obtienen las dimensiones de una matriz? Número de filas y número de columnas. Eso le pregunto. Sí. Dije, podría ser el número de pisos, el número de elementos o de cargas Q. Miren, yo hice el análisis para un pórtico de un piso, ¿no es cierto? Digamos, para un edificio de un piso. ¿Sí? Un edificio de un piso. Consecuencia de ello, ¿sí? Tengo yo los pórticos también de un piso. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el cálculo de la matriz A, miren, era fácil, ¿no es cierto? Porque en un piso
en el pórtico se puede determinar rápidamente el desplazamiento. Sí, miren, aquí solo veo que si la losa se corrió la unidad, pues el pórtico en ese sentido también se corrió la unidad. Acá en el otro igual, ¿no es cierto? Sí. Si la losa se corrió la unidad sentido Y, los pórticos sentido Y también se corrieron la unidad, porque estoy trabajando con un piso. ¿Sí? Entonces tengo la matriz, miren, para un piso. ¿Sí? Tengo la matriz para una estructura espacial de un piso. La matriz A. ¿Sí? Ahora, yo les digo, esta matriz se puede particionar, como hicimos en el caso, ¿sí? Como hicimos en el caso plano. Entonces, yo puedo particionar aquí, miren. ¿Sí? Entonces, en el caso plano, la partición se hacía elemento por elemento, ¿no es cierto? Ahora la partición se hace pórtico por pórtico. Entonces, yo puedo expresar acá, miren. Yo puedo expresar acá la matriz A, en términos generales, para mi ejemplo, particionado, tendría la matriz A para el pórtico 1, la matriz A para el pórtico 2, la matriz A para el pórtico A y la matriz A para el pórtico B. Está particionado. Ahora trabajo con el pórtico, la matriz A del pórtico 1. Miren, aquí está A del pórtico 1. ¿Cuáles son los valores? Miren, 1, 0 y menos 350, ¿no es cierto? La dimensión que resultó de esta matriz A para el pórtico 1 fue de una fila por 3 columnas. ¿Sí? Una fila por 3 columnas. ¿Por qué resultó de una fila por 3 columnas? Porque la estructura es de un piso. Eso dije. Porque la estructura es de un piso. Ahora, si yo quiero tener la forma general para cualquier pórtico y para cualquier número de pisos, ¿cuáles serían las dimensiones generales? Eso les preguntaba. Ya, ahí sí. Inge sería I por 3. Primero tiene que darme cuál sería la dimensión de las filas. Las filas no serían respecto a los pisos, como en este caso tenemos solo un piso, aquí viene uno y tenemos 3 Uno. columnas. Para que sea general, El número de pisos. número de pisos, filas. Y para las columnas, ¿cómo sería? El número de coordenadas o grados de libertad. ¿Cómo sería para las columnas? Número de columnas en un pórtico. Columnas de la matriz estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo sería? Ya para filas ya lo vimos, se ve claramente. Para las columnas. Número de pisos de columna. Número de pisos columna. 3. Pero es que aquí en una estructura de un piso resultaron 3, pues miren, 1, 2, 3. Sí. Y si tengo más pisos, ¿cómo va a ser? El número de deformadas elementales. 3 por el número de Pues pisos. formadas elementales ni nada. Sí. Si aquí me resultó para un piso, ¿sí? Me resultó una fila por 3 columnas para cualquier pórtico. La matriz A va a ser NP filas por 3 NP columnas. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo expresar una forma general de la matriz A para cualquier pórtico. ¿Sí? Yo puedo expresar una forma general de la matriz A para cualquier pórtico. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes no estén realizando deformadas elementales, ¿sí? Para calcular la matriz A, si no se pueda plantear una matriz A de forma general, de forma directa. ¿Sí? Si no, el camino sería
siempre hacer deformadas elementales, ¿no es cierto? Y no vamos a demorar un mundo. Ahora, en función de lo que acabo de obtener, yo voy a expresar una forma general, ¿sí? Ahora, miren, la columna 1 y la columna 2, como ustedes ven, dependerá de qué pórtico estoy analizando, está compuesta por unos o por ceros, ¿sí? Entonces, también es un parámetro importante a la hora de generar una forma general, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a escribir aquí la forma general. Una vez que yo determiné las dimensiones, ¿sí? Puedo escribir la forma general de la matriz A para cada, o para cualquier pórtico sería, ¿no es cierto? No, ya no me interesa el número de pisos ni nada, sino para cualquier pórtico, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esa forma general? Eso es lo que quiero escribir. Miren, voy a tener aquí coseno de alfa, generalizo coseno de alfa. Cuando pongo esos 3 puntos ahí, esas 3 líneas, ¿qué quiere decir? Que todo esto va a depender de qué? De esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos valores de coseno de alfa en cuanto a filas yo le coloque? ¿Sí? Ahora sería seno de alfa, generalizo seno de alfa. Y finalmente, voy a escribir aquí, miren. R1, R2, Rn. ¿Sí? Y tengo ahí, miren, la forma general. Para el cálculo de la matriz A, para un pórtico, ojo, por eso dice ahí, aquí, ¿sí? No es la A total, la A total se compone de las matrices de cada uno de los pórticos. Entonces, para un pórtico, miren, yo ya tengo ahí la forma general, ¿sí? Ahí aparece coseno y seno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es replicar las filas con unos y ceros, ¿sí? La idea es replicar las filas con unos y ceros, ¿sí? Entonces, para un pórtico, ojo que la estructura espacial puede tener muchos pórticos, ¿sí? Para un pórtico, ¿qué es alfa? Alfa es el ángulo que forma la orientación positiva, ¿sí? Del pórtico respecto al eje X, ¿sí? Respecto al eje X, ¿sí? Entonces vamos acá nuevamente para determinar el valor de alfa, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo mi estructura, ¿no es cierto? Aquí siguen dibujadas las orientaciones positivas, que incluso les decían pueden ser, puede imaginar que es una acción sísmica, ¿no es cierto? Las orientaciones positivas. Entonces, miren, me dice que alfa es el ángulo que se forma entre la orientación positiva de mi pórtico, porque me estoy refiriendo a un pórtico, ¿sí? Respecto al eje X. Entonces, para el pórtico 1, ¿cuánto vale alfa? Señorita Rodríguez Erika. 0. Ya, 0. ¿No es cierto? La orientación positiva del pórtico es en este sentido, en el sentido de la flecha, ¿sí? Respecto al eje X, el eje X ya lo pusimos, ¿no es cierto? Sí, eso no, si bien es cierto, ahí no está, pero aquí estamos, ¿no es cierto? X, Y, y ya hemos trabajado con esta orientación como positiva, ¿sí? Para el pórtico 1, 0. Para el pórtico 2,
también es 0, ¿no es cierto? Son paralelos respecto al eje X. Ahora, para el pórtico A, la orientación positiva está en este sentido, como está la flecha, ¿no es cierto? Respecto al eje X, ¿cuánto vale alfa? 90 grados. 90 grados, ¿no 90. es cierto? Rápidamente. Entonces, de esa forma yo voy a replicar, miren, en este caso, si yo voy a calcular para mi ejemplo, A1 sería, ¿sí? Para el pórtico 1, coseno de 0, este término, ¿no es cierto? Es 1. Seno de 0 para el pórtico 1 es 0, ¿sí? Y ya está aquí la columna 1 y la columna 0. Columna 1 y 2, valores 1, 0. ¿Sí? Entonces tengo la forma general para calcular la matriz A de un pórtico. ¿Sí? Finalmente, yo tengo aquí estos R, ¿no es cierto? R1, R2, Rn. ¿Qué es esto, no es cierto? R son las distancias que nosotros tenemos desde el centro de masas hasta el pórtico en cuestión, o hacia el pórtico en cuestión. ¿Sí? Entonces, miren, para el caso del pórtico 1, aplicando esta matriz general, simplemente es 350, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, recuerden que estas distancias tienen signo, ¿sí? Recuerden que estas distancias tienen signo, ¿sí? Será positivo si la orientación positiva del pórtico gira respecto al centro de masas de forma antihoraria. Caso contrario, será negativo. ¿Sí? Lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo sí puedo generalizar la columna 1 y la columna 2, ¿sí? La columna 1 y la columna 2 de la matriz que corresponde a un pórtico, la matriz A, pero las distancias del centro de masas al pórtico en cuestión y su signo, eso sí tengo que leer. Eso sí tengo que leer, ¿sí? Y tendría ya generalizado el cálculo de la matriz A para un pórtico, ¿sí? Para un pórtico. Entonces, yo ya tengo la partición de la matriz A total, ¿no es cierto? Insisto nuevamente, en estructuras planas se particionaba elemento por elemento. Ahora se particiona pórtico por pórtico. ¿Sí? Es lo mismo. Ya tengo yo la matriz A, o bien particionada, ¿sí? O bien total. Ya depende de si yo quiero la matriz A total o quiero la matriz A particionada. En estructuras planas, ¿para qué utilizábamos la matriz A? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el siguiente paso una vez determinada la matriz A? ¿Qué calculaba con A? La otra matriz K. K. La matriz K, ¿no es cierto? Que la matriz K correspondería o correspondía a ¿qué? La matriz de rigidez del pórtico plano, o sea, de la estructura más compleja. Entonces ahora ya tenemos eso, ¿no es cierto? Ya tenemos A. ¿Qué podemos calcular con A? La matriz de rigidez de la estructura más compleja. ¿Cuál sería? La matriz de rigidez espacial. ¿Sí? La matriz de rigidez espacial. ¿Con qué ecuación nosotros calculábamos? ¿Se acuerdan? Miren. I igual a 1 hasta el número total de pórticos, ¿sí? De la matriz AI transpuesta, la matriz KLI por la matriz AI normal. El mismo concepto, eso es lo que quiero que ustedes noten, el mismo concepto. Entonces desarrollo el triple producto, matriz A transpuesta por la matriz de rigidez lateral del pórtico y por la matriz A normal. Hago la sumatoria de todos los pórticos que forman la estructura plana, la estructura espacial, perdón, el edificio, ¿sí? Y ya tengo la matriz de rigidez espacial. 3 grados de libertad, ¿sí? Por plano. ¿Sí? 3 grados de libertad por plano. Lo que quiero que noten y lo que insisto es que son los mismos conceptos que nosotros utilizamos para las estructuras planas. ¿Sí? Miren, la aplicación de los conceptos matriciales en realidad son generales, ¿no es cierto? Son
generales. Solo yo cambié los modelos de cálculo y con las mismas expresiones encuentro ahora la matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por plano. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Entonces vamos a avanzar un poco más. Ya podemos calcular la matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por plano. Ahora vamos a ver las submatrices de KE. ¿Sí? Submatrices de KE, submatrices de la matriz de rigidez espacial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la contribución de un pórtico a la matriz de rigidez KE con 3 grados de libertad por planta. Entonces, para un pórtico yo necesito la matriz de rigidez KL que corresponde a ese pórtico, ¿no es cierto? KLI. ¿Sí? Y también necesito la matriz A que corresponde a ese pórtico. Como ya tengo la forma general, ¿cómo sería la matriz A? Para un pórtico, ¿no es cierto? Miren, coseno de alfa, seno de alfa y R1. Si le tengo en esa forma la matriz para el pórtico, quiere decir que el pórtico es de un piso, ¿no es cierto? ¿Sí? La estructura es de un piso. ¿Sí? Ahora, necesitamos realizar el triple producto matricial, ¿no es cierto? Que esa es la contribución del pórtico y a la matriz KE. Entonces tengo que hacer este triple producto que aquí le puse grandote. ¿Sí? Tengo que hacer ese triple producto y tendría la contribución, ¿no es cierto? Solo de un pórtico, obviamente. Entonces, a esa contribución le voy a llamar delta KE. ¿Por qué le llamo delta KE? Porque pues, corresponde a la contribución de un solo pórtico. Recuerden que KE se formaría con la contribución de todos los pórticos que conforman la estructura espacial. ¿Sí? Entonces, realizando el triple producto matricial obtengo lo siguiente. Coseno cuadrado de alfa KLI. ¿Sí? Seno de alfa, coseno de alfa, KLI. Coseno de alfa, KLI, RI. ¿Sí? Seno de alfa, coseno de alfa, KLI. Seno cuadrado de alfa, KLI. Seno de alfa, KLI, RI. Coseno alfa, KLI, RI.
seno de alfa, KLI, RI. Finalmente, KLI RI elevado al cuadrado. ¿Sí? Miren, ahí está la contribución. Sí, ahí está la contribución de un pórtico a la matriz de rigidez. K espacial con 3 grados de libertad. ¿Sí? Ahora, para que esta matriz se convierta en la matriz KE, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que sumar las contribuciones de todos los pórticos que compongan la estructura espacial. ¿Sí? Entonces quedaría a la larga de esta forma. Yo le voy a poner aquí mismo. Sumatoria, sumatoria, sumatoria. Entonces ahí estoy sumando las contribuciones de todos los pórticos y ahí sí ya tengo KE. ¿Sí? Estamos. Ahora miren, nuevamente, no se confundan en la pregunta, ¿no es cierto? Para una estructura de un piso, ¿sí? En este caso estamos teniendo un pórtico de un piso, ¿sí? Y luego que hacemos la sumatoria, sumamos todos los pórticos de un piso, tenemos una estructura espacial de un piso. Miren las dimensiones que se obtuvieron. ¿Qué dimensiones tengo? 3 por 3, ¿no es cierto? 3 por 3 filas, por 3 filas por 3 columnas, 3 por 3. ¿Sí? Ahora, si yo quiero generalizar, ¿cuáles serían las dimensiones o de qué orden resultaría KE? ¿Qué fue? Señorita Robles Sara. De igual forma de 3 por 3. Yo hablo ya para cualquier edificio. Aquí me resultó de 3 por 3 para un piso. Para cualquier edificio, ¿cómo sería? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 3 por el número de pisos por 3 el número de pisos. 3 por el número de pisos, filas, por 3 por el número de pisos, columnas. ¿Sí? Ahora miren, para un piso, ¿sí? Para un piso, y es el ejemplo que hemos venido haciendo, yo tengo 3 grados de libertad por piso y me salió de 3 por 3. Como es lógico, como es obvio, las dimensiones de KE están en función de los grados de libertad. ¿Sí? Está en función de los grados de libertad. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Como ejemplo, si tengo un edificio de 3 pisos con 3 grados de libertad por planta, ¿cuántos grados de libertad totales voy a tener en el sistema Q? 9. 9, ¿no es cierto? 9 grados de libertad totales. Consecuencia de ello, ¿qué dimensiones va a tener la matriz KE con 3 grados de libertad por planta? 9 por 9. ¿Sí? Y si ustedes chequean aquí, sería 3 por 3 pisos, 9. Y 3 por 3 pisos, 9. 9 por 9.
Pero siempre, siempre, para cualquier matriz de rigidez, eso tienen que acordarse siempre, grados de libertad. ¿Estamos? ¿Preguntas? No hay. ¿Cuántos terminaron asistiendo a clases? Bueno, 52. Listo, jóvenes. Continuamos la siguiente semana, que creo que es la última. Gracias, Inge. Sí, Inge. Gracias, Gracias, señor. Inge. Listo, Gracias, jóvenes. Inge. Gracias, Inge.